Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo una noticia que, wow. Literalmente me dejó boquiabierta y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bombazo. Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, podría convertirse en papá pronto. Prepárense porque esta noticia, amigos, es de esas que enloquecen a los fans. Y no es para menos. Kerem, con su encanto, su talento, su sonrisa, es un bombón. Y la idea de que se convierta en papá es simplemente emocionante. Así que siéntense cómodos, porque en este vídeo vamos a analizar a fondo esta impactante noticia, vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que tenemos hasta el momento. Vamos a hablar de las posibles razones detrás de esta noticia, de quién podría ser la afortunada, y vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación. Pero antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las noticias, análisis, curiosidades y chismes sobre sus actores y series favoritas. Y por supuesto denle like al vídeo si les gusta el tema. Ya saben que eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que suscríbanse, denle like y ahora, a desvelar el misterio de Kerem Bürsin y la posible paternidad. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene esta noticia? ¿Quién la lanzó? Bueno, la información comenzó a circular en varios medios de comunicación y redes sociales turcas, principalmente a través de fuentes cercanas a la farándula. No se trata de una confirmación oficial por parte de Kerem o de su equipo, eso hay que dejarlo muy claro, pero los rumores son fuertes y están generando un revuelo tremendo. Se habla de una posible relación, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Con una mujer de la cual lamentablemente no tenemos demasiados detalles concretos. Se rumorea que se trataría de una persona con la que Kerem ha estado saliendo discretamente, lejos de los reflectores. Y lo más sorprendente es que esta mujer podría estar embarazada. ¡Guau! ¿Se imaginan? Kerem Bürsin como papá. Claro, como dije, todo esto son rumores y especulaciones, pero la posibilidad existe. Y eso ya es suficiente para emocionarnos. La verdad es que aunque Kerem es muy reservado con su vida privada, siempre ha demostrado ser un hombre muy familiar. En varias entrevistas ha expresado su deseo de tener hijos en el futuro y ha hablado sobre la importancia de la familia. Así que aunque nos sorprenda, no es algo totalmente descabellado. Ahora, profundicemos un poco más en esta noticia bomba. Como mencioné, la información proviene principalmente de fuentes turcas, lo que nos da una pista sobre el contexto. La farándula turca es conocida por ser muy activa y generar mucha especulación, especialmente en lo que respecta a las celebridades más populares. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, se alimentan de rumores y filtraciones, muchas veces provenientes de fuentes cercanas, que buscan generar expectación y, por supuesto, audiencia. Es importante ser conscientes de esto y no tomar toda la información como una verdad absoluta. Sin embargo, el hecho de que estos rumores estén circulando y ganando fuerza, sugiere que hay algo de fundamento, aunque sea mínimo. La discreción de Kerem y su equipo también juega un papel importante. Si la noticia fuera completamente falsa, probablemente ya habrían salido a desmentirla. Pero el silencio, en este caso, alimenta aún más las especulaciones. Analicemos ahora los posibles escenarios. Si Kerem realmente está esperando un hijo, ¿quién podría ser la madre? Como mencioné, los detalles son escasos. Se habla de una relación discreta, lejos de los focos. Esto podría indicar que Kerem ha estado saliendo con alguien que no pertenece al mundo del espectáculo, alguien que valora su privacidad y que, por lo tanto, no ha sido expuesta públicamente. Pero, ¿quién podría ser esa persona? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos fans han intentado analizar fotos y vídeos de Kerem en busca de pistas, pero hasta el momento, no hay nada concreto. Podría ser una amiga de toda la vida, una persona que conoció en sus viajes, o simplemente alguien con quien conectó a nivel personal. En el caso de que la madre fuera una figura pública, las opciones serían más limitadas. Podría ser una actriz, una modelo o incluso una profesional que trabaje en la industria del entretenimiento como una guionista, una productora o una diseñadora de vestuario.
La verdad es que las posibilidades son infinitas, y hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la imaginación. Para entender mejor la situación, es importante repasar la vida sentimental de Kerem. Como mencioné, su relación más conocida fue con Ander Zell, su coprotagonista en Love is in the Air. Su romance fue muy mediático y los fans adoraban verlos juntos. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de la pantalla parecía igual de intensa. Fueron una de las parejas más queridas de Turquía, y su ruptura en 2022 fue un shock para muchos. Después de Hande, Kerem fue relacionado con otras mujeres, pero ninguna de estas relaciones llegó a formalizarse. Esto demuestra que Kerem es una persona que valora su privacidad y que no se siente presionado por mostrar su vida sentimental al mundo. Analicemos ahora los factores que podrían hacer que esta noticia sea creíble. En primer lugar, como ya he mencionado, la discreción de Kerem. Es un hombre que protege su intimidad y que no suele compartir detalles de su vida personal con los medios. Esto dificulta confirmar o desmentir los rumores, lo que alimenta la especulación. En segundo lugar, su deseo de formar una familia. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre su deseo de tener hijos y sobre la importancia de la familia. Siempre ha expresado su admiración por los valores familiares y parece estar en un momento de su vida en el que está listo para dar ese paso. En tercer lugar, la credibilidad de las fuentes. Aunque no sean fuentes oficiales, las fuentes cercanas a la farándula turca suelen tener acceso a información privilegiada. Si la información ha llegado a los medios, es porque hay algo de cierto, aunque no sea 100% fiable. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué implicaría esto para nosotros, los fans? Pues, principalmente emoción. Emoción por la posibilidad de ver a Kerem como papá, por imaginar cómo será su vida familiar, por ver una nueva faceta de su personalidad. Significa estar pendientes de cualquier noticia, de cualquier foto, de cualquier pista que confirme o desmienta la noticia. También es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por falsas expectativas. Hasta que no haya una confirmación oficial, todo es especulación. Pero eso no quita que podamos ilusionarnos y disfrutar de esta posibilidad. En lo personal, me encantaría que Kerem fuera papá. Creo que sería un padre maravilloso. Me parece un hombre con mucha sensibilidad, con un gran corazón y con mucha alegría para dar. Imagínense la ternura que derrocharía. Sería increíble ver a Kerem interactuando con un niño, jugando, riendo, enseñándole el mundo. Y ahora hablemos de lo que podría pasar si la noticia se confirma. ¿Qué implicaría esto para la carrera de Kerem? Bueno, probablemente no tendría un gran impacto negativo. Kerem es un actor muy respetado con una trayectoria sólida y con muchos fans que lo apoyan incondicionalmente. Su vida personal no debería afectar su éxito profesional. De hecho, es posible que la noticia de su paternidad genere aún más interés en su vida y en sus proyectos. Además, ser papá podría darle un nuevo enfoque a su carrera. Podría interesarse en proyectos relacionados con la familia, con los niños, con la crianza. Podría convertirse en un modelo a seguir, un ejemplo para otros hombres que quieran formar una familia. Todos son posibilidades. Podría, por ejemplo, protagonizar una película sobre la paternidad, una serie sobre la vida familiar, o incluso convertirse en embajador de alguna marca relacionada con niños o con productos para bebés. Su imagen como padre podría potenciar su imagen pública y atraer a un nuevo público. Además, la paternidad podría inspirarlo a explorar nuevos roles y a asumir desafíos profesionales diferentes. Podría sentirse más motivado a trabajar en proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad, como campañas de concienciación sobre la importancia de la educación, la salud infantil o la protección del medio ambiente. En cualquier caso, es importante reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de Kerem y de su pareja, en el caso de que la noticia sea cierta. Los famosos también tienen derecho a su intimidad, a vivir su vida sin ser acosados por la prensa y por los fans. Es importante que entendamos que ellos también son personas, con sentimientos, con necesidades y con deseos de tener una vida normal. En este sentido, es fundamental que los medios de comunicación y los fans sean respetuosos con la privacidad de Kerem y de su familia, si la noticia se confirma. No es necesario invadir su espacio personal, acosarlos con preguntas indiscretas o divulgar información sensible. El respeto es clave. Si Kerem decide hacer pública la noticia, será él quien decida cuándo y cómo hacerlo.
No debemos presionar ni obligarlo a revelar detalles de su vida privada. Debemos darle su espacio y respetar sus decisiones. En cuanto a nosotros los fans, debemos ser conscientes de que Kerem es una persona y que tiene derecho a su intimidad. Si la noticia es cierta, debemos alegrarnos por él y desearle lo mejor. Debemos apoyar su felicidad y no interferir en su vida personal. Así que, en resumen, la noticia de que Kerem Bürsin podría ser papá es una bomba. Un bombazo que ha revolucionado a sus fans y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores son fuertes y las posibilidades son altas. Hemos analizado los detalles de la noticia, las posibles razones detrás de ella, la importancia de la privacidad y las posibles consecuencias para la carrera de Kerem. Ahora solo nos queda esperar y estar atentos a cualquier novedad. Y por mi parte espero que todo esto se concrete y que Kerem sea muy feliz. Se lo merece. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida, sea cual sea la decisión que tome. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que es verdad? ¿A quién les gustaría que fuera la madre de su hijo? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y chao.